Hola a todo el mundo y bienvenidos al especial de Navidad 2025 de Atlassian on the Rocks. Soy Jaime Capitel, charlatán oficial en singular para todo lo que tenga que ver con Atlassian, y hoy me acompaña de nuevo mi compañero Diego Rodríguez. ¿Qué tal estás, Diego? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer estar de nuevo por aquí. Este año la verdad es que Atlassian ha hecho más cambios y ha anunciado más novedades que nunca. Y estar al día, bueno, es tan complicado como acabarse todos los vídeos de gatitos de YouTube. Así que nos hemos propuesto mostraros cómo se han ido incorporando piezas a un rompecabezas que ha terminado de tomar forma con el anuncio del fin de Data Center. En el noticiario de hoy vamos a repasar las grandes novedades de Atlassian este año, divididas en 4 bloques: robo, negocio y estrategia, plataforma cloud y service management. Pues arrancamos con el bloque 1, robo. Robo para todos, y no es una epidemia de cleptomanía. Este año Atlassian anunció que el robo estaría disponible para todos los clientes de pago de forma gratuita, con límites de uso pero que son bastante generosos. La idea es que todo el mundo pueda jugar y abrirse a esta nueva forma de usar las herramientas Atlassian. Robo también desarrolla. Desarrollar en Forge tiene su curva de aprendizaje, eso sí, pero ahora digamos que es menos empinada. Con el agente de RoboDev, si sabes lo que quieres, pues tan solo tienes que pedirlo en lenguaje natural. Conecta Atlassian con Gemini o ChatGPT sin que tu director de seguridad ponga el grito en el cielo. Hacer llamadas a Jira o Confluence desde tu LLM es seguro gracias al uso del servidor MCP propio de Atlassian. Y además, Atlassian acaba de anunciar que se podrá emplear Claude desde cualquier app creada en Forge. Atlassian Robo, el gran protagonista del stand de Singular en el Team 25 de Europa. Lead the race with Atlassian Robo and Singular. Oh, yeah. Ese fue el lema que coronó esta edición del Team 25. Robo es el orquestador, Singular, tu pit crew y tú, el piloto. Y con esto ponemos fin al bloque de robo y arrancamos con el bloque 2, negocio y estrategia. ¡Vamos allá! Gran descubrimiento científico. Los data centers, ojo, pueden evaporarse. Como adelantábamos en el inicio, Atlassian anunció este año el programa Ascend, el fin del ciclo de vida de data center, que acabará aproximadamente en marzo del 2029. En la sección de pronóstico meteorológico veremos que ya se divisan frentes nubosos con fuertes migraciones. Atlassian continúa con una ambiciosa política de adquisiciones. No es una carrera, pero Mike Cannon-Brookes ha superado a José Luis Vallejo en su récord de adquisiciones. Este año, solamente en los últimos meses, ha adquirido The Browser Company of New York, un navegador para trabajar, DX, un producto que mejora la experiencia del desarrollador y mide el impacto de los copilotos, y Cycle, una solución que se integrará con Jira Product Discovery para hacer algo que ya puede hacer Jira Product Discovery, recopilar feedback, pero esta vez de forma automática sin importar dónde esté la información. ¿Qué será lo siguiente, Diego? ¿Un equipo de fútbol americano? Pues conociendo Atlassian no me extrañaría nada. Vamos con lo siguiente. Carta a los inversores Atlassian Fiscal Year Q1 del 2026. La facturación global de Atlassian ha aumentado un 21% con respecto al año pasado. Y ya hay más de 3,5 millones de usuarios que utilizan su funcionalidad de inteligencia artificial. Como si todo Madrid Capital se pusiera al unísono a preparar chocolate con churros en el retiro. Singular lanza una de las primeras soluciones en el marketplace de Atlassian, Process Monitoring for Jira. Este espejito no te va a decir que eres la persona más guapa del reino, pero sí te va a mostrar el comportamiento real de tus procesos, y puede que sean un poco feos. Y así terminamos este segundo bloque de negocio y estrategia. Ahora me comentan por el pinganillo que tenemos listo el pronóstico meteorológico con las predicciones para el año que viene. Conectamos con nuestra corresponsalía del noroeste peninsular para ampliar información. Pamela Castro, en directo desde A Coruña. ¿Qué puedes contarnos? Gracias, Diego. Ajustar vuestros cinturones de seguridad y actualizar vuestras licencias, porque aquí llega el pronóstico meteorológico de 2026 en el ecosistema Atlassian. En Europa, los mapas isobáricos están más complicados que en un flujo de trabajo de Jira mal configurado. En Alemania, se ha instalado la borrasca de migraciones que está dejando precipitaciones intensas de datos intentando subir a la nube. El End of Life TDC ha hecho que los admins de sistemas salgan a la calle gritando «Winter is coming». Se recomienda a la población salir con paraguas reforzados, mucha paciencia y un buen partner estratégico. En España, en cambio, tenemos un increíble anticiclón de oportunidades. Las bajas presiones de ServiceNow están siendo desplazadas por vientos cálidos de clientes pasándose a Atlassian. Se respira un aire limpio, eficiente y mucho más económico.
Además, detectamos focos de actividad eléctrica muy positiva brotando por todo el mapa. Surgen nuevas iniciativas de Atlassian Community en varias comunidades de la península, como Sevilla, Palma de Mallorca, Zaragoza y A Coruña, que se unen a las comunidades de Alicante, Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga, Tenerife y Valencia. Ahora cruzamos el charco y nos vamos a Estados Unidos, donde en la costa este, especial atención en Nueva York, el huracán de Brunswick Company ha tocado tierra con fuerza de categoría 5. Lo que parecía una simple llovizna de navegadores se ha convertido en una ventisca que ha llegado hasta Texas. Está borrando el mapa la experiencia de Internet, tal y como la conocíamos. Y alerta de congelación en Pittsburgh. Nuestros corresponsales reportan que efectivamente el frío ya cala hasta los huesos. Se ha activado un protocolo de emergencia para evitar la hipotermia del equipo local. El despliegue masivo de Sopa Castellana 2.0. Y alerta naranja en Anaheim del 5 al 7 de mayo. Los satélites revelan una ola de calor y no es el sol de California. Es el frenesí generado por Atlassian Team 26. Se prevén temperaturas récord debido a la concentración masiva de partners, clientes, anuncios recién salidos del horno y quizá algún que otro coche de Lego. Y hasta aquí el tiempo de hoy, que ya sabes, si llueve, paraguas, y si no, pues mejor. Nosotros seguimos con más cosas buenas, así que volvemos contigo, Diego. Muchas gracias, Pamela. Retomamos la conexión. Desde aquí recomendamos a los telespectadores que por favor se aseguren de que están preparados para esta previsión y que no dejen los preparativos para el último momento. Continuamos este noticiario informativo con el siguiente bloque, plataforma Atlassian Cloud. Ya no son Jira y Confluence, ahora son colecciones de apps. Sea como sea tu equipo, se te acaban las excusas para no construir tu colaboración con Atlassian. Teamwork Collection, para todos los equipos con Jira, Confluence y Loom. Strategy Collection para líderes de negocio con Talent, Focus y Jira Align. Software Collection para equipos de desarrollo con Compass, Bitbucket, Pipelines, RoboDev y DX. Y por último, Service Collection para equipos ITSM con Jira Service Management, Customer Service Management, que veremos a continuación, y Assets. Según el informe de The State of the Product 2026, la cultura del producto está cambiando. Los equipos tienen más poder, pero también es verdad que están más sobrecargados. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego, pero aún se están definiendo. ¿Cuál es el camino a seguir? Pues apostar por la colaboración, centrarse en los resultados y no dejar nunca de experimentar. Llega Atlassian Isolated Cloud, una nube para ti solito. ¿Tienes la cabeza en las nubes? Perfecto. Ahora tienes un entorno exclusivo para ti donde refugiarte de las amenazas y mejorar el control de tus datos. Ahora conectamos en directo con nuestra corresponsal María Ferreño, que nos trae una sección muy especial, la carta a los Reyes Magos de Atlassian para el año que viene. Adelante, María. Muchas gracias, Diego. Efectivamente, en España somos más de hacer la carta a los Reyes Magos en lugar de a Santa Claus. Son 3, pueden traer más regalos. Así que este año hemos escrito una carta pequeña con todas las peticiones de este año. Y como nos hemos portado bien, seguro que tenemos suerte con todas ellas. Así que vamos allá. Queridos Reyes Magos de Atlassian, somos aventureros, pero no tanto como para desplegar los cambios directamente en producción. Un botón mágico para pasar esos cambios de forma automática de la sandbox a producción sería muchísimo pedir. Bueno, y quizá es mucho pedir si hay otro botón mágico que copie en la sandbox todo el contenido de producción en minutos. Tenemos además algunos clientes bien simpáticos, pero que son poca gente. Sería genial que las funcionalidades también les llegaran a ellos, y no solo a los enterprise. Por ejemplo, un Atlassian Analytics que sustituya realmente pues, todos esos Power BI que tienen por ahí montados. Además, somos muy fans de Rob, así que nos encantaría que el próximo año sea directamente un agente el que nos responda a los tickets de soporte. En español, con muchísima rapidez y dando siempre en el clavo a la primera. Sobre todo cuando estamos en medio de una migración complicada. Además, nos encanta viajar, pero también disfrutamos mucho cuando los eventos son cerca de casa. ¿Qué tal un Team 26 Europe otra vez en Barcelona? ¿Quién sabe? Igual así podemos reencontrarnos en las canchas de pádel otra vez. Eso sí, nos encantó que el regalo de este año para los Atlassian Champions fuese llevarnos a Disney. Ese lo podemos repetir en 2026. Y por último, ¿qué os parece si instauramos la semana libre de novedades? Una semana al año, solo una, en la que no se presenten nuevas funcionalidades, ni nuevas apps, ni colecciones, ni cambios de interfaz. Una semana para disfrutar de nuestras tareas, nuestros tableros organizados, de los planes que ya conocemos. Nos haríais bastante felices. Así que confiamos en la magia de Atlassian para este 2026.
Muchas gracias, María. Ojalá en el especial de Navidades del 2026 podamos contaros las aventuras de los Atlassian Champions en Disney. Ojalá. Ahora continuamos con el cuarto y último bloque del noticiario de hoy. Novedades en Service Management. Vamos allá. Buenas noticias para empresas hiperactivas. Assets rompe con Jira Service Management y conforma la República Independiente de su casa. Assets se ha desvinculado de Jira Service Management para convertirse en una app independiente. Ahora, cualquier equipo puede utilizarla para administrar y conectar diferentes tipos de objetos o activos. Y viajamos al futuro de la atención al cliente con Customer Service Management. Amigos y amigas del soporte técnico, decid adiós al caos de los tickets y decid hola al Customer Service Management. Una app exclusiva de la Service Collection que gracias a Robo y al Teamwork Graph puede reducir el tiempo de resolución de 8 días a apenas 9 minutos. Magia. So long, Opsgenie. Desaparece como herramienta independiente Opsgenie, una adquisición de Atlassian de 2018. Sus funcionalidades no se van, se reparten entre Jira Service Management y Compass. Esta IA es muy sentida. Robo analiza los sentimientos de los clientes, como el llanto de un bebé aplicado a tu cao. Y hasta aquí el noticiario de hoy en esta edición especial de Atlassian The Rocks 2025 Recap. Ha sido un placer estar aquí un día más con todos vosotros. Nos vemos en 2026 con nuevos capítulos, nuevos teams, más noticias y ojalá la carta a los Reyes Magos de Atlassian cumplida. Ojalá. Gracias también a nuestras colaboradoras, los corresponsales desde La Coruña, Pamela y María, y por supuesto a todas las personas que nos habéis acompañado en nuestras aventuras en 2025. Los de Singular os deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo. Pone 0001. ¡Grabamos! Así que nos hemos propuesto mostraros cómo se han ido incorporando piezas a este Sí, esa parte es complicadilla. Este año Atlassian ha hecho sin duda más cambios y ha anunciado, ¿verdad? Ya está Tuki diciendo, joder. Conectamos con nuestra corresponsalía del noroeste peninsular para ampliar información. Pamela Castro, en directo desde A Coruña. ¿Qué puedes contarnos? Tuki, que no tiene pinganillo. Ahora cruzamos el charco y nos vamos a Estados Unidos. En Alemania se ha instalado una borrasca. Venga, primera mitad, más cerca de la comida. Y por favor, que no dejen pasar... Me las quitan muy rápido. Ay, perdón. Venga, volvemos. Muchas gracias, María. Ojalá en el especial de Navidades del 2026 podremos... Perdón, vuelvo. Ah, coño, que sigo yo. Vale, 2026. Siempre digo 2026. 2026. 2026. Dale duro. Correcto.